Diferentes administraciones de Estados Unidos, incluida la de Donald Trump, han impulsado una política hostil contra Teherán con el argumento del supuesto apoyo de Teherán a grupos terroristas. Pero un tanque pensante de Estados Unidos analizó más de 300 comunicaciones internas de Al-Qaeda y llegó a la conclusión de que los documentos examinados no proporcionan pruebas de una cooperación entre Al-Qaeda e Irán en la planificación o la realización de ataques terroristas. Otra operación de bandera falsa. ¿Cuál será la excusa a partir de ahora para sustentar las hostilidades de Estados Unidos e Israel contra la nación persa? El análisis en jugada crítica: Irán, Al-Qaeda, aliados o rivales. El tanque pensante New America de Estados Unidos estudió minuciosamente cerca de 300 documentos que fueron arrebatados a Al-Qaeda en mayo de 2011 por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos durante el ataque al complejo de Osama Bin Laden en Pakistán. Estos documentos dan cuenta de las propias comunicaciones internas entre los miembros del grupo y sus familias y proporcionan una ventana única a la toma de decisiones del grupo y las consideraciones inmediatas y de largo plazo de sus líderes. Según los investigadores, el análisis y examen sistemático de estos documentos ofrece lo que se puede llamar la voz de Al-Qaeda sin filtro. Estos datos se contraponen a las reiteradas acusaciones de la Casa Blanca e Israel frente al gobierno iraní. El acuerdo de Irán fue una ficción gigantesca de un régimen asesino que solo deseaba un programa de energía nuclear pacífico. Hoy tenemos pruebas definitivas de que esta promesa iraní era una mentira. Durante los últimos meses hemos participado extensivamente con nuestros aliados y socios en todo el mundo, incluyendo Francia, Alemania y el Reino Unido. También hemos consultado con nuestros amigos en todo el Medio Oriente. Estábamos unificados en nuestra comprensión de la amenaza y en nuestra convicción de que Irán nunca debe adquirir un arma nuclear. Después de estas consultas, me parece claro que no podemos impedir una bomba nuclear iraní bajo la decadencia y podrida estructura del acuerdo actual. El acuerdo de Irán es defectuoso en su esencia. Si no hacemos nada, sabemos exactamente lo que va a suceder. En tan solo un corto periodo de tiempo, el principal patrocinador estatal del terror del mundo estará en la cúspide de la adquisición de las armas más peligrosas del mundo. Por lo tanto, anuncio hoy que los Estados Unidos se retirarán del acuerdo nuclear de Irán. En unos instantes firmaré un memorándum presidencial para empezar a volver a informarnos sobre las sanciones nucleares estadounidenses al régimen iraní. Vamos a instituir el más alto nivel de sanciones económicas a cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares. También podría ser fuertemente sancionada por los Estados Unidos. Estados Unidos no será rehén del chantaje nuclear. Mientras tratan de convencer a Europa para que permanezca en el acuerdo nuclear, están planeando ataques terroristas en el corazón de Europa. Luchar contra los Estados Unidos y destruir a Israel es el núcleo de la ideología del régimen iraní. Este ha comprometido y apoyado muchos actos de terrorismo contra ambos países y contra nuestros ciudadanos. Estamos pidiendo a todas las naciones que están enfermas y cansadas del comportamiento destructivo de la República Islámica a que se unan a nuestra campaña de presión, especialmente a nuestros aliados en Oriente Medio y Europa, y a las personas que, por sí mismas, han sido aterrorizadas por las actividades del régimen violento durante décadas. Usted debe saber que Estados Unidos no tiene miedo de difundir nuestro mensaje en las ondas dentro de Irán. Durante 40 años, el pueblo iraní ha oído de sus líderes que Estados Unidos es el gran Satán. No creemos que estén interesados en escuchar las noticias falsas por más tiempo. Revisemos ahora los portales sobre el tema y nos llama la atención esta nota de Hispan TV titulada "Congresista de Estados Unidos, Trump protege a Al-Qaeda en Siria". La congresista estadounidense Tulsi Gabbard acusó a la administración de Donald Trump de proteger a los terroristas de Al-Qaeda en Siria. La demócrata de la Cámara de Representantes denunció que el presidente Trump y el vicepresidente Mike Pence pronunciaron discursos solemnes sobre las víctimas de los ataques de Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001
pero contrariamente los mismos actores ahora pretenden proteger a entre 20.000 y 40.000 terroristas de Al-Qaeda en Siria, amenazando a Rusia, Siria e Irán con una respuesta militar si se atreven a atacar a estos terroristas. Añadió que todos los miembros del Congreso deben condenar a Trump por actuar como el hermano mayor protector de Al-Qaeda en Siria. Ahora, punto importante, ¿cuál es la política exterior que sostiene el gobierno iraní frente a las reiteradas acusaciones? La recomendación la tiene el diario iraní de Tehran Times. El título de esta nota dice ¿por qué Irán prefiere el bloque del este sobre el oeste? Veamos lo que dice este portal. Desde la Revolución Islámica de 1979, la base de la política exterior de Irán ha sido ni del este ni del oeste. Esto implicaba que Irán perseguiría una política exterior independiente. Sin embargo, las políticas estadounidenses hostiles han creado una profunda desconfianza y han empujado a Irán más hacia el este. Recientemente, el líder supremo, el Ayatollah Khamenei, anunció que cometió un error al permitir que las negociaciones nucleares con los Estados Unidos tuvieran lugar. Su asesor de política exterior también llamó a Trump como poco confiable, pero describió a Putin como lógico y valiente. La desconfianza de Irán hacia Estados Unidos no es infundada. 45 bases militares estadounidenses con 130.000 soldados están estacionadas cerca de Irán. Además, durante los últimos 40 años, Estados Unidos ha abogado por un cambio de régimen en Teherán y se ha enfrentado al papel regional de Irán, mientras intentaba detener su progreso económico mediante la promulgación y aplicación de sanciones económicas. Y ahora vamos hasta el tablero de los hechos para conocer las últimas jugadas en este tema. Nuestro corresponsal Hicham Wanous está en Damasco y cuéntanos cuáles son las últimas movidas de Estados Unidos en la zona y cómo se ha recibido el resultado de este estudio de New America. Hola colegas, saludos amables televidentes. Efectivamente, un estudio del think tank en New America realizado por la experta en el grupo terrorista Al-Qaeda, Nelly Lahoud, y publicado el pasado viernes, rechaza los alegatos de la administración de Estados Unidos, presidida por Donald Trump, de que Irán tiene nexos con Al-Qaeda. El estudio se basa en un análisis detallado de los documentos confiscados en el escondite del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, después de que fuera abatido por las fuerzas estadounidenses en 2011. Este análisis revela que no existen vínculos entre Al-Qaeda y la República Islámica de Irán, e incluso da a conocer que Irán detuvo a integrantes de Al-Qaeda, entre ellos miembros de la familia de Bin Laden. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusaron el pasado noviembre a Teherán de ofrecer apoyo al grupo terrorista de Al-Qaeda antes de que miembros de esta banda terrorista perpetraran los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York. Acusaciones avaladas por el presidente Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo, y así como por el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Irán calificó de falsas estas acusaciones y las consideró como un intento para encubrir el papel de los aliados de Estados Unidos en los atentados del 11 de septiembre. Actualmente, los argumentos que Estados Unidos utilizaba para justificar su política hostil hacia Irán quedaron desenmascarados. Se reveló realmente que son falsos. Los expertos consultados afirman que actualmente Estados Unidos y sus aliados adoptarán una nueva estrategia basada en acusar al gobierno de Irán de oprimir a su propio pueblo y también de poner en peligro la seguridad de los países de la región de Oriente Medio mediante sus intenciones
condiciones de elaborar la bomba atómica y asimismo la elaboración y fabricación de misiles balísticos de largo alcance y también mediante su injerencia en los asuntos internos de los países de la región, sobre todo en Siria y Yemen. Estas acusaciones a Irán serán las que utilizarían para manchar la reputación del gobierno iraní y también para crear una matriz de opinión pública a favor de sus intentos de intervenir en los asuntos internos de Irán, de cometer actos para cambiar el actual gobierno iraní y también para saquear sus recursos. Hay que destacar que estos mismos argumentos los llevan utilizando contra el gobierno de Siria desde el inicio de la crisis en el 2011 hasta el momento y que los mismos no han dado resultado debido a que el gobierno sirio se mantiene apoyando a su gobierno e identificado con su ejército y realmente todo lo que ocurrió en territorio sirio ha revelado la falsedad de estos argumentos y estas acusaciones y ha revelado que Estados Unidos es el principal patrocinador de los grupos terroristas que ponen en peligro la seguridad y estabilidad de Oriente Medio y del mundo entero, razón por la cual también el pueblo sirio advierte que estas acusaciones que serán empleadas en el país persa por mucho tiempo la van a utilizar y el pueblo persa, del mismo modo que el pueblo de Siria ha resistido, va a resistir y va a seguir apoyando a su gobierno de cara a estos intentos de derrocar al legítimo gobierno de Irán y también de cambiar este gobierno por un gobierno títere que cumpla los intereses de Estados Unidos, sobre todo también los intereses de Israel y garantizar la protección del ente sionista en la región. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, por favor. Gracias, Hicham, por este reporte y hacemos una pausa para en el siguiente segmento analizar las revelaciones del tanque pensante New America. Importante para el próximo segmento, la pregunta: naturaleza de Al Qaeda, principios y prácticas ideológicas de Irán, agua y aceite. Ya regresamos. Revisemos ahora el portal ruso Sputnik, el cual titula: Irán asegura que cumple el acuerdo nuclear desde su entrada en vigor. Extracto de este material dice que el vicepresidente de Irán, en jefe de la Organización de Energía Atómica del país, declaró en el marco de la Conferencia General de la OIE, de la Organización Internacional de la Energía Atómica en Viena, que Teherán cumple las obligaciones derivadas del Plan de Acción Integral conjunto en el marco del programa nuclear, como lo demuestran los dos informes del organismo, al mismo tiempo que criticó duramente la reiterada postura de los Estados Unidos de calificar esa decisión como unilateral, como una grave violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, Estados Unidos no ha presentado evidencias de sus acusaciones e insiste en su habitual postura de vincular Estados-nación con organizaciones terroristas para deslegitimar en gobiernos que no responden a sus intereses. En tal sentido, resulta vital conocer lo que sí tiene evidencia el estudio desarrollado por el tanque pensante New America. El análisis consta de 5 secciones con hallazgos claves.
El informe del grupo New America abarca el análisis de 300 documentos en árabe con las siguientes claves. Al-Qaeda ve a Irán como una entidad hostil. La presencia de yihadistas en Irán obedeció a una necesidad, no fue resultado de una planificación estratégica. Huían de Afganistán tras la caída de los talibanes. Irán arrestó y deportó a yihadistas que establecían comunicaciones con entidades fuera de territorio iraní. Tras la invasión huyeran, algunos adoptaron. La británica también contactó a Al-Qaeda a través de yihadistas libios que residen en el Reino Unido, ofreciendo retirarse de Afganistán si Al-Qaeda comprometía seriamente a no organizar ataques contra Gran Bretaña o sus intereses. Al-Qaeda. Los ejecutores fueron entrenados autoridades iraníes. Al-Qaeda rechaza la legitimidad de gobiernos en estados de mayoría musulmana, incluyendo Irán. Los documentos examinados no proporcionan pruebas de la cooperación entre Al-Qaeda e Irán en la planificación o realización de ataques terroristas. Para muchos, el presunto apoyo de Irán a Al-Qaeda es una falacia construida por Estados Unidos y medios de comunicación afines para justificar su reiterada hostilidad financiera y diplomática. El argumento fue esgrimido por Donald Trump al retirarse del acuerdo nuclear con Irán en mayo de este año. Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, también indicó una semana después que Irán apoya a Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah y a los talibanes. Tanto Presidencia como el Departamento de Estado estadounidense suelen mezclar en sus alocuciones a organizaciones que no tienen nada que ver entre sí para confundir a la población. La CIA también es una de las instancias desde donde suele confundirse falsa información de apoyo de Irán a Al-Qaeda. En noviembre pasado, publicó un documento en el que acusaba a la nación persa de ayudar al grupo terrorista antes del atentado del 11 de septiembre de 2001. En 2011, un tribunal federal de Manhattan declaró culpable a Irán en un juicio iniciado por familiares de víctimas de los atentados contra el World Trade Center. La Casa Blanca nunca ha presentado a la opinión pública una sola prueba del vínculo de la República Islámica del Irán con el grupo terrorista Al-Qaeda, pero el tanque de pensamiento Grupo New America sí reveló la no existencia de evidencia sobre una eventual cooperación entre las partes. Sus conclusiones surgen del análisis de 300 documentos encontrados por las tropas estadounidenses en el escondite de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011, poco después de su asesinato. Los archivos revelan además la incomodidad del gobierno de Irán frente a la presencia de los terroristas de Al-Qaeda en su territorio, producto de la huida durante la invasión perpetrada por Estados Unidos y Reino Unido para derrocar al gobierno talibán en Afganistán. Y para el análisis en profundidad nos vamos primero hasta España para conversar con Juan Luis González Pérez, analista político internacional, y también hacemos contacto con Argentina para conversar con el periodista, analista de política internacional Jorge Creines. Bienvenido a Telesur. Comenzamos con Juan Luis. Se han conocido estas revelaciones del tanque pensante New America. ¿Qué tan contundentes son las claves que nos ofrecen los resultados de estos documentos que ya habían sido desclasificados hace algunos meses? Fueron traducidos del árabe y, según los analistas, es la voz de Al-Qaeda la que precisamente se está analizando en estos documentos, en estas comunicaciones internas de Al-Qaeda, ahora desclasificadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Hola Rolando desde España, buenas tardes. Si me permite, creo que aquí, al menos desde España, este tema suena como ridículo, ¿no? Todo el mundo sabe que Al-Qaeda no tiene nada que ver con Irán. No hace falta todo un think tank de la supuesta categoría de New America
para concluir algo que sabe hasta un niño pequeño. Y es que el estudio norteamericano parece de broma. Imagino que habrá costado incluso muchos miles de dólares. Pero claro que Al-Qaeda no tiene nada que ver con Irán. Sí, yo me atrevo a decir que Irán es el mayor enemigo de Al-Qaeda. Y eso es tan fácil de adivinar porque el terrorismo tafirí, el terrorismo islámico, considera herejes a todos los musulmanes de confesión chiita, que es la religión mayoritaria y la religión oficial en Irán. Los tafiríes odian a los musulmanes chiitas y además incluso su religión, entre comillas, su secta, les permite incluso o casi les obliga a acabar con ellos, ¿no? Pero es que además Irán es víctima del terrorismo sunita desde hace mucho tiempo, que ha atentado decenas de veces dentro del país, ha asesinado a militares de la Guardia Revolucionaria, ha cometido sabotaje, ha efectuado atentados indiscriminados, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, que básicamente lo que se puede decir que fundamentalmente a Estados Unidos y a Israel lo que realmente le molesta es que Irán esté luchando contra el terrorismo de Al-Qaeda y del Estado Islámico en Siria, y esa es ahora mismo su mayor fuente de inquina contra este país. Lo único bueno, de verdad, si tiene algo bueno este análisis, es que va a servir para el consumo interno de Estados Unidos, y allí alguna gente pues empezará a creer algo que fuera de Estados Unidos pues sabemos desde hace decenas y decenas de años. Algo que parece una verdad consabida, sin embargo, no es lo que dicen los principales medios de comunicación acerca de este supuesto vínculo entre Irán y Al-Qaeda. ¿Por qué? Le preguntamos a Argentina, a Kreines. Hola Rolando, buenas tardes. Bueno, evidentemente se trata de una maniobra de contrainformación o de falsa información internacional para condicionar a la opinión pública del mundo en relación a generar cierta hostilidad hacia la República Islámica de Irán. Irán, para dar contexto, es un país que está trabajando intensamente por la paz en Siria y por la definitiva solución a la guerra que se ha producido allí, impulsada justamente por el imperialismo de los Estados Unidos, que ha utilizado a estos sectores islamistas a que hacía mención recién nuestro amigo español, procedente de Al-Qaeda, como el grupo Al-Nusra o el Estado Islámico, que han asolado verdaderamente al pueblo sirio, destruido buena parte de la infraestructura cultural y económica de la República Árabe Siria. Y entonces es verdaderamente algo traído absolutamente de los pelos la idea de que Irán pudiera estar apoyando a estos grupos. Por otra parte, Irán, además de jugar un papel importante, por ejemplo, en las conversaciones de Astana con relación a la paz en Siria, donde participa incluso Turquía, que es un Estado miembro de la OTAN y un histórico aliado de los Estados Unidos, Irán está colaborando en la gestación de una nueva arquitectura financiera internacional, junto con Rusia, China, India y otros países, de manera tal que está jugando un papel de estabilidad internacional y de solución pacífica de los conflictos que existen en el Medio Oriente, y de ningún modo apoyando a esta clase de grupos terroristas que, como quedara muy claro en los debates presidenciales que se realizaran entre Donald Trump y Hillary Clinton en la previa de las elecciones en Estados Unidos, bueno, ambos se acusaban los unos a los otros, demócratas y republicanos, de ser los fundadores de Al-Qaeda, de manera que ese giro que toman ahora los grandes medios de comunicación, que hay que sí reconocer que dominan lo principal de la información o de la falsa información a nivel internacional, es verdaderamente sorprendente para los que seguimos atentamente los asuntos del Medio Oriente, Rolando. Kreines, fue en 2012 cuando se publicaron por primera vez algunos de estos documentos que fueron capturados en ese ataque al búnker de Bin Laden en Pakistán, y allí se veía la tensa relación entre Al-Qaeda e Irán, por ejemplo, a la hora de esa negociación para liberar a los familiares de Osama Bin Laden, y también por otro lado Al-Qaeda había retenido, también tenía como rehén a un diplomático iraní. ¿Por qué llegan a suelo iraní algunos miembros de Al-Qaeda? Bueno, desconozco. Ellos básicamente tienen
si tienen apoyo de algún Estado, es de Arabia Saudí, de donde proviene la familia de Bin Laden, que es muy importante en ese país. Arabia Saudí en este momento, en el contexto regional, está atacando duramente a Yemen, bombardeando salvajemente, y estos grupos fundamentalmente han actuado desde Afganistán y se han extendido por todo el Medio Oriente. Tal vez el país donde menos han podido establecerse es en Irán. Así que desde ya que cualquier acusación en este sentido no tiene argumentación sólida, Rolando. Conversamos un momento entonces con Juan Luis para preguntarle sobre otras de los documentos que sí hay evidencias, por ejemplo, del apoyo de Occidente a Al-Qaeda. Sin embargo, este tampoco es un tema que esté en los principales medios de comunicación. ¿Por qué, Juan Luis? Bueno, como decía el compañero argentino, si hay que mirar algún sitio para buscar el apoyo a Al-Qaeda, hay que mirar primero, quizás no por este orden, pero fundamentalmente a Arabia Saudí, que es quien está dando soporte económico, ideológico e incluso religioso a Al-Qaeda y al Estado Islámico, pero por supuesto a Estados Unidos. Al-Qaeda es una creación norteamericana, pero es que lo sabe todo el mundo, es que Hillary Clinton lo ha dicho en algún medio de comunicación, y así lo ha reconocido mucha gente del establishment norteamericano. También lo hemos visto en algunos correos de la campaña famosa de las presidenciales americanas, los correos de Podesta, que Hillary Clinton reconocía que lo mismo que están financiando a Al-Qaeda están financiando a su propia campaña, ¿no? Entonces, imagino que en Estados Unidos esto será bastante difícil de digerir, donde la la desinformación y la fake news están a la orden del día, pero eso es algo bastante sabido. Al-Qaeda se crea fundamentalmente en Afganistán para combatir a la Unión Soviética, y desde entonces los vínculos de Al-Qaeda con el gobierno de Estados Unidos son muy grandes. Ahora mismo lo están utilizando como ejército proxy, como ejército de mercenarios en la guerra, por ejemplo, de Siria, pero también en lugares como Yemen. A tu pregunta anterior, que por qué aparece Al-Qaeda en algún sitio, normalmente Al-Qaeda aparece donde Estados Unidos mete la zarpa. No existía Al-Qaeda en Irak hasta que Estados Unidos no llegó a una invasión basada también en pruebas ilegales. No existía Al-Qaeda en Siria, no existía Al-Qaeda en Yemen. Es Estados Unidos quien está instrumentalizando Al-Qaeda y la está utilizando como ejército mercenario, que lo va llevando de un sitio a otro para utilizarlo como ejército mercenario. Juan Luis, este tema no está en los principales medios de comunicación, pero sí es una preocupación de los tanques pensantes, de esas instituciones que de algún modo dan insumos para las decisiones en política exterior de Estados Unidos. Y el debate en estos medios hablan de si Irán y Al-Qaeda son aliados o rivales. Ya este documento implica que no son aliados, que no hay una comunicación para provocar ataques terroristas. Sin embargo, ¿serían rivales? ¿En qué medida Al-Qaeda podría ser precisamente un enemigo de Irán? Como decía en mi intervención inicial, Al-Qaeda es un enemigo absoluto de Irán porque, entre otras cosas, pertenecen a confesiones del mundo musulmán totalmente antagónicas. Al-Qaeda y el Estado Islámico y todas sus ramificaciones que hay profesan un islamismo takfirí que permite asesinar a quien no sea de su confesión. Ellos son sunitas y, como decía, en Irán la religión oficial, la religión mayoritaria, aunque hay varias, pero la religión mayoritaria es la chiita. O sea, por lo tanto, son agua y aceite. Jamás se pueden mezclar porque, si bien los musulmanes chiitas pues están muy abiertos a tener contacto con otras confesiones, los takfiríes, el sunismo wahabita, que tiene su relación, su origen en Arabia Saudí, pues no se puede mezclar
prácticamente con nadie que tenga una confesión del mundo musulmán, porque son considerados traidores, son considerados herejes y además prácticamente su religión los obliga a asesinarlo. Por eso decía que es que todo esto es un absurdo que si tiene un eco importante en los medios de comunicación norteamericanos, pues servirá para callar algunas bocas, pero que realmente a las personas a que nos dedicamos un poco a estudiar lo que está sucediendo en esa región del mundo, sabemos que no se sostiene desde ningún punto de vista. Y ya digo, ahora mismo el principal problema que tiene Irán con Estados Unidos, pues evidentemente no es el tema nuclear, que eso es otro montaje para desestabilizar al país, para tener guerra económica, etcétera, etcétera. El problema es que gracias en un principio a Irán y posteriormente, y a Hezbollah y posteriormente a Rusia, pues Al-Qaeda no ha sido capaz de ganar la guerra en Siria como desde Estados Unidos, la OTAN y los países del Golfo como Arabia Saudí tenían previsto. Esa es un poco el origen del odio que se le tiene a Irak, y además que tiene una política exterior absolutamente propia y forma parte del eje de la resistencia antiimperialista formado pues con Siria, con Hezbollah, con algunos grupos palestinos como Hamas y últimamente también desde hace algún tiempo con Irak, ¿no? que forman parte de un bloque antagónico a las políticas de Estados Unidos e Israel y por eso lo declaran enemigo. Se inventan una excusa, primero el tema nuclear, que si luego Al-Qaeda, y ya se inventarán una nueva mañana, porque lo único que persiguen es un cambio de régimen en este país, ¿no? Juan Luis, con su permiso, hacemos contacto nuevamente con Argentina para preguntarle a Jorge acerca de la participación de otros actores en esta jugada. Más allá de Estados Unidos e Israel, ¿qué papel juegan otras potencias occidentales, en este caso Reino Unido? ¿Cuál es el interés de Reino Unido de también apoyar esta hostilidad contra Irán? Bueno, evidentemente Reino Unido, así como Francia y algunas otras potencias occidentales, han trabajado intensamente para derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Han fracasado en ese intento, en el uso de estos grupos terroristas de que estamos hablando para terminar con el gobierno legítimo en ese país. Y también tienen un interés fundamental, histórico, que es el interés del petróleo. Aquí todavía no ha aparecido un mecanismo que pudiera reemplazar al petróleo para mover la energía del planeta y entonces, las viejas políticas petroleras tienen importancia en este momento. En el gabinete del presidente Donald Trump en Estados Unidos hay una mayor y muy importante presencia de los sectores petroleros y también de los sectores militares del Pentágono. Y en momentos en que a nivel global aparecen factores que contrapesan la política global de los Estados Unidos, como China, Rusia, el grupo de los BRICS y la situación en el Medio Oriente, donde están perdiendo posiciones de manera sistemática, hay un intento de retomar la guerra en Siria bombardeando en Idlib, ahora provocando a la República Islámica de Irán, bombardeando Yemen, en definitiva para tratar de recuperar posiciones perdidas en el Medio Oriente. Y hay que recordar que en su crisis el imperialismo se pone más agresivo, se desespera mucho más, y tengamos en cuenta también cuál fue el lema principal de la campaña electoral de Donald Trump con el pueblo de los Estados Unidos. La consigna era: volvamos a ser grande Estados Unidos. Tal vez Donald Trump y sus aliados del Reino Unido, de Francia y de Arabia Saudí y de otras potencias pretendan hacerse grandes con la guerra, con la agresión, que es el único aspecto de la política mundial en el que pueden hacerse fuertes, a pesar de que Rusia de algún modo ha logrado superar en el espacio aéreo sirio a la aviación de los Estados Unidos y de Israel. Evidentemente optan ahora por dar pasos agresivos y son un riesgo no solamente para la paz, sino también para la seguridad internacional, y esto debe ser considerado como un peligro cierto por todos los pueblos del mundo, Rolando.
Gracias a Jorge Creines en Argentina, también a Jorge Luis González en España por su tiempo y por sus reflexiones para Telesur. Y ahora hacemos una pausa, pero al regreso analizamos también las reacciones de la potencia persa ante las acusaciones de Estados Unidos. Ya regresamos. Estados Unidos intensifica sus agresiones contra Irán, entre ellas destaca la reciente salida del acuerdo nuclear firmado en 2015. Esta acción simplemente se suma a la tradición histórica de desdeñar a la nación persa. 1980. Estados Unidos impuso a Irán un duro bloqueo y un año después, en abril de 1981, apoyó a Irak en la guerra que este país sostuvo contra la nación persa. El objetivo, ahogar la revolución islámica de 1979. En 1988, un avión de la aerolínea Iran Air fue derribado en el Golfo Pérsico, dejando como saldo 290 víctimas. Se comprobó que la caída del avión fue provocada por un misil lanzado desde el crucero estadounidense Vincennes. No hubo un solo condenado judicialmente y Estados Unidos indicó que el crucero Vincennes había confundido el Airbus con un avión de combate. En 1995 continuaron las agresiones y el gobierno de Bill Clinton decretó un embargo económico total contra Irán. El pretexto, la supuesta tenencia de armas nucleares. Las sanciones, los embargos, los congelamientos de activos y la guerra económica se incrementaron cuando Estados Unidos ubicó a Irán dentro del llamado Eje del Mal, tras el atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001. En 2011, Washington condena políticamente a Irán por darle apoyo al presidente sirio Bashar al-Assad ante el comienzo de una serie de movilizaciones opositoras alentadas por organizaciones terroristas y que derivaron en 7 años de guerra, contando. En 2012, Washington retira a los llamados muyahidines del pueblo de Irán de su lista negra de organizaciones terroristas. Irán rechazó categóricamente esta medida. Y en este segmento de nuestra jugada nos acompaña Jean-Paul Merz. Él es internacionalista y bienvenido a Telesur. Gracias. Hemos estado analizando este escenario, la supuesta relación, más allá del apoyo, el supuesto apoyo de Irán a grupos terroristas, y en este escenario juegan varios actores, Occidente, también Irán, Siria, el resto de los países de la región. Pero, ¿qué es lo que está en juego realmente en esta jugada crítica? Sí, se encuentran varios factores. Está un factor ideológico, está un factor geopolítico, está el factor económico. ¿El también. Ideológico cuál es? Ok, vamos con la parte histórica. ¿Cómo nacen los extremismos religiosos? No solamente a nivel de lo que es el takfirismo, sino también a nivel de lo que es el sionismo, como una versión del judaísmo que no es aceptada por todo el pueblo judío y no es aceptada por toda la fe judía como tal. E incluso hay sectores del pueblo judío que rechazan el movimiento sionista. Y también lo que es el extremismo protestante que nació en Estados Unidos en la época de la llamada conquista del desierto. Estas tres ramas, tanto el takfirismo como el sionismo como el extremismo religioso estadounidense, nacen en una época de apogeo del Imperio Británico, pero también en la época del nacimiento del pensamiento socialista. Entonces tenemos que a nivel ideológico, esta conformación de estos tres pensamientos extremos religiosos permiten a la gente, en nombre de la religión, a los poderes fácticos, en nombre de la religión, acallar el verdadero debate del ordenamiento social que fue impulsado desde el socialismo. Esto ha permitido a lo que es primero el imperialismo británico, después los estadounidenses durante la Guerra Fría y hoy en día dentro del mundo multipolar, aquellos que apuestan por la hegemonía estadounidense, tratar de imponer una visión del mundo de blanco y negro, cristiano y musulmán, judío, cristiano y musulmán, o sea, tratar de dividir en absolutos a las poblaciones. Hay un elemento ideológico, hay un componente religioso en todo esto, pero ¿es el esencial?
No, precisamente lo que da fuerza al imperialismo es el control de las materias primas, el control de espacios geopolíticos importantes, como lo que es el estrecho de Hormuz, el estrecho de Bab el-Mandeb para el Mar Rojo, de allí el canal de Suez. O sea, la situación estratégica y la situación de la presencia de grandes materias primas como el petróleo en toda esta región imponen entonces que esta sea la real razón, que la verdadera razón, bajo circunstancias supuestamente religiosas, se esconde en realidad el dominio sobre, primero, las materias primas y segundo, los espacios estratégicos. También el papel de Irán en la zona, habría que prestar atención a ese elemento y podría ser entonces una de las preocupaciones de Occidente y de Estados Unidos en este sentido. Sí, históricamente Irán siempre ha sido una de las piezas más fuertes en cuanto al comercio asiático, en cuanto al comercio mundial. Era uno de los puntos más importantes de la ruta de la seda y siempre controló, digamos, de alguna manera la región. Esto le permite, esta vocación de expansión hacia la región le permite un mayor contacto con sus vecinos, un mayor despliegue que para intereses como Israel lo ven como amenazante a su propia posición, y esto entonces lleva a mantener más allá de unas diferencias reales, porque en realidad se buscan hechos fácticos que no siempre están justificados. Se busca en realidad para tener objetivos, primero geopolíticos y segundo de control de las materias primas. Esto justificaría entonces la presencia alrededor de Irán de más de 45 bases militares, más de 130.000 soldados que están apostados en las inmediaciones de Irán. Sí, precisamente el objetivo, más allá de las situaciones fácticas que hubo en Afganistán, Irak, en el Golfo, es el control alrededor de Irán, el imponerle a Irán un cierre de esa vocación al exterior, de ese contacto con sus vecinos, de esa integración necesaria, tanto con la región de Asia Central como con Asia del Sur, hacia la India, como con Medio Oriente, porque Irán es una región de transición, es un país excelentemente ubicado, y el hecho de tratar de ahogarlo en sus fronteras, tratar de imponer, digamos, una presencia alrededor, es precisamente para anular todas estas ventajas que trae, o un intento de anularlos, porque en realidad no se consigue realmente esa anulación. Más allá de la actuación de Estados Unidos, hay otro actor fundamental en la zona que es Israel. ¿Qué papel juega Israel? Llama la atención hace unos días, el 11 de septiembre, cómo Netanyahu llamaba al mundo a unirse a la lucha de Estados Unidos contra Irán y no precisamente contra Al-Qaeda. Sí, porque precisamente cuando el Estado Islámico se encontraba en las inmediaciones de Quneitra, en el sur de Deraa también, esto es cerca de las alturas del Golán, en el territorio ocupado por Israel, no hubo ni un solo incidente de ataques del Estado Islámico contra Israel. Es decir, aquellos que son supuestamente los más acérrimos enemigos del sionismo, los takfiríes, en realidad mantienen el mismo objetivo del sionismo. Ambos mantienen el objetivo de enfrentarse en realidad es a Irán, porque Irán es la real potencia de la región. Entonces, Israel, que fue un Estado construido por intereses coloniales para mantener un control sobre la región, un control estratégico. Fíjese, por ejemplo, la presencia en el Mar Rojo, en el desierto de Negev. Ellos es tratar de buscar de que no sea necesario el uso de lo que es el canal de Suez para que se le pueda, y a la vez poder controlar la península del Sinaí y este mismo canal. La presencia misma del Estado de Israel en ciertas regiones implica la vocación de control sobre este paso y sobre la región en general. Entonces, Israel, que no tiene fronteras reconocidas, no tiene una frontera reconocida, no reconoce la línea verde, no reconoce las alturas del Golán, no reconoce la franja de Gaza, ellos sí tienen una vocación expansionista a costa de sus vecinos, y el debilitamiento de sus vecinos, sobre todo a través, en estos momentos, del apoyo al separatismo kurdo y el apoyo al extremismo takfirí, permiten el debilitamiento de estos enemigos, pero ellos saben que dentro de ellos Irán
es el único que puede hacerle frente, es la potencia que históricamente ha tenido la gran presencia en la región. Y por ello Israel lo que busca es acabar con la mayor potencia regional para así poder ellos cumplir su plan expansionista. Y en medio de todo este panorama de sanciones, de supuestos, de falsos positivos acerca de la actuación de Irán en la zona, ¿cómo reacciona la nación persa? ¿Han logrado, por ejemplo, estas sanciones contra Irán disminuir su papel como potencia en la zona? Fíjese que es muy importante destacar que Irán ha tenido una mayor capacidad diplomática para hacer frente a las arremetidas de Estados Unidos e Israel. ¿Por qué? Porque Irán ha logrado, en un principio, con la firma del acuerdo con el G5+1, logró obtener, digamos, un reconocimiento de que está haciendo un esfuerzo por un desarrollo pacífico realmente de su energía nuclear y no hacia las armas como lo está acusando los Estados Unidos. Esa credibilidad, esa confianza, ese control que se mantiene junto con las instituciones internacionales y ese reconocimiento a ellas permite tender puentes con los sectores que no sean extremistas y permite llevar y desenmascarar realmente a los sectores extremistas como quienes son Estados Unidos, Israel y por otro lado, en una competencia regional con Irán, Arabia Saudita. Gracias, Jean Paul, por sus análisis, por su tiempo, por sus reflexiones. Muchas gracias. Pasamos para la conclusión de esta jugada crítica. Nuevamente, como ocurrió con Saddam Hussein y Osama Bin Laden antes de la invasión a Irak en 2003, la Casa Blanca establece como ciertos vínculos imposibles por diferencias ideológicas e incluso religiosas. Los datos recabados permiten apuntar la mirada a otro lado, muy lejos de Irán, cuando de planes de balcanización y de desestabilización del Medio Oriente y del apoyo a facciones terroristas, agentes del caos como Al Qaeda se trata. Seguimos de cerca sus jugadas.